Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Psicodélicas, este podcast presentado por moi, Marina Febles, sobre estados expandidos de conciencia, psicodelia, psiconáutica, ciencia, psicología, filosofía, todo lo que va alrededor del mundo de la psicodelia y las sustancias psicoactivas. ¿Apología del uso? No. Información. ¿Para qué? Para reducir los riesgos, para que tú que estás al otro lado estés informado y tengas todos los datos necesarios para que cuando tú te enfrentes a la circunstancia en concreto vayas hiper preparado, hiper preparada. Esa es la misión de este podcast y que en algún momento de tanto hablar de ello la gente lo normalice y seamos cada vez más tolerantes con lo que hace la gente con su vida, que les dejemos hacer lo que les dé la gana mientras no dañen a nadie más, sino si se quieren dañar a sí mismos que se dañen si quieren, preferentemente no, por favor, pero con la libertad de que haga lo que quiera, pero con información, ¿vale? Entonces, hoy no sé muy bien cómo tratar este tema, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Voy a contarte una historia que probablemente hayas podido oír hace unos años, una historia un poco triste, pero que me va a llevar a contarte lo que te quiero contar hoy, ¿vale? Vale. Hace un tiempo, una chica que trabajaba en una fábrica de automoción, 32 años, la muchacha, pues cuando era muy joven, se grabó un vídeo, ¿vale? Con su pareja, en el que tenía sexo con su pareja de ese momento. Y luego ella, pues con los 20 años, tú haces cosas. Y a veces son locuras y ya está. Lo que pasa que con el tiempo tu vida cambia, tú cambias y eso pues de alguna forma queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando ese calentón con los 20 se grabó un vídeo con el que era su pareja de ese momento, que también trabajaba en esa fábrica donde ella trabajaba. ¿Qué pasa? Que en 2019, que esta chica ya estaba casada con otra persona y tenía dos niños con su actual pareja, pues resulta que un lunes se fue a trabajar y se encuentra con que ese vídeo famoso que se había grabado con su expareja, que también era trabajador de esa fábrica, está por ahí dando vueltas. Y lo ha visto todo el mundo en la fábrica. Entonces, esa semana imagínate la vida de esta chica como pudo ser, ¿no? Aguantando miradas, etcétera, ¿no? Y bueno, ella se quejó, intentó quejarse a la empresa y bueno, y diciendo que bueno, que esto estaba vulnerando su intimidad y que estaba teniendo problemas en su trabajo y bueno, le dijeron que se peinara básicamente, que eso era un problema personal y no profesional. Y nada, ella volvió a su puesto de trabajo como que nada cambió realmente para mejorar esa situación. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues que su marido en ese momento le llegó el vídeo y bueno, pues que estaba hecho mierda a su marido y ella le dio un ataque de ansiedad, tuvo que irse al trabajo y nada, y su marido pues la amenazó con el divorcio y ya está. Bueno, pues total que en 2019 esta chica al día siguiente, cuando su marido se llevó a los niños al parque, se colgó de una sábana y se ahorcó. Tenía 32 años, sus hijos tenían 4 años y 9 meses y bueno, pues decidió que se iba a la mierda, que ya no merecía la pena seguir viviendo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas dirá, pero ¿por qué lo llevo al extremo? Esto ya no es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que sucede. Normalmente pasa mucho en las chicas, pero también hay adolescentes que le pasan estas cosas y deciden acabar con su vida como solución al problema. Entonces, bueno, la gente dirá, ¿pero por qué por un vídeo se quitó la vida? No, bueno. Entonces, aquí es donde entra el asunto. En los años 70, un médico americano, yo estoy aquí como si fuera una cuentacuento, le empezó a picar la curiosidad de por qué las personas vibramos a una frecuencia determinada. Porque es verdad, porque como somos energía y todo es energía,
todo vibra a una frecuencia, ¿no? Y eso es científico, insisto, no hay magufismo de por medio, esto está científicamente demostrado. Tenemos una vibración, vibramos en una frecuencia, ¿no? Entonces, pues a este hombre le dio la curiosidad de saber por qué vibrábamos distinto, ¿no? Entonces, la física cuántica, que ya había demostrado que solo somos partículas vibrando, dijo, venga, vamos a medir las frecuencias de la gente. Y entonces vamos a extraer información de cómo vibran en función de su situación emocional, de cómo están en su vida y observar los datos a ver qué pasa durante unos años, ¿no? Entonces, la investigación, que es flipante, lo llamó mapa de los niveles de conciencia. Entonces, demostró científicamente que las emociones que sentimos se asocian a diferentes niveles de frecuencia, ¿vale? De la vibración. Entonces, en función de lo que tú estás sintiendo, vibras de una manera y las micropartículas de tu cuerpo oscilan de una manera con mayor o menor velocidad, en función de cómo te sientes, ¿vale? Entonces, para hacerlo mucho más lógico, lo plasmó sobre una escala logarítmica de 0 a 1000, donde 1000 es la máxima calibración, la de la iluminación, ¿vale? Lo que sentiría a lo mejor un monje budista que está ahí todo el rato meditando y viviendo en el presente y todo esto, ¿no? La omnisciencia, esto, ¿no? Como que sería que captas como el universo como es, ¿no? Y 20 sería la mínima. Entonces, pues eso, no te lo puedo explicar porque no te lo voy a leer todas, pero digamos que las que menos frecuencia, digamos, que más bajitas son, pues, por ejemplo, las emociones de orgullo, de ira, de deseo, de miedo, de pena, de culpa y de vergüenza. La que menos vibra es la vergüenza, ¿vale? Y si estás en neutralidad, en voluntad, en aceptación, en razón, en amor, alegría, paz, iluminación, pues todo eso va subiendo desde 250 hasta 1000, ¿vale? Entonces, el caballero se llamaba Hawkins, el investigador, y se llama la escala de Hawkins. Entonces, la emoción que más bajo calibra, como insisto, es la vergüenza. Solo por debajo de la culpa y solo por encima de la muerte, ¿vale? Que ya es 0 vibración, porque ya estás muerto. Entonces, claro, si volvemos al caso de esta chica de la que empezaba hablando, te das cuenta que esta chica no se colgó, ni se mató, ni se suicidó por un vídeo. Se suicidó por la vergüenza que sentía, y que la vergüenza ya sabemos que vibra muy bajito, justo 20, justo antes de morirte. Entonces, claro, el siguiente paso, ¿cuál era? Ella vibraba en esa frecuencia y su realidad era así, ¿no? Es que al final esto demuestra que cómo vibramos es como vemos. Es que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, si lo piensas, realmente tiene mucho sentido. Hemos evolucionado dependiendo de los demás, y quedarnos solos, es decir, si sentimos el rechazo de todos, solo significaba la muerte antes, ¿no? Y porque hemos evolucionado para depender de nuestro grupo, ¿no? Entonces, la vergüenza solo es una respuesta a ese riesgo de no ser aceptados. Entonces, para esta chica, pasando de la vergüenza a la culpa y sin tener las herramientas correctas para gestionarlo, pues eso, suicidarse era lo normal en su universo, en su realidad, ¿vale? Porque entiendo que es difícil de aceptar, pero la realidad realmente no es la realidad. O sea, lo que tú llamas realidad no es la realidad. Es que estamos limitados. No sé, estamos limitados a nivel físico y a nivel de vibración. Entonces, porque cuanto menor frecuencia de tus partículas, menor cantidad de verdad percibes, ¿sabes? Solo ves tu pequeño mundo con orejeras en el que vives en vergüenza y todo está mal y todo está fatal. Entonces, por eso todo el mundo tiene su propia verdad y no hay una única verdad. Entonces, aunque a ti te parezca desproporcionado esta respuesta que tuvo ella, al final la verdad es intentar vibrar en la frecuencia más alta posible y estar en una situación donde, digamos, que ves más cantidad de verdad. Cuando vibras muy, muy bajito, tu realidad es como si te pusieran unas gafas donde solo tienes un puntito por donde puedes ver. Y cuando vibras alto, es como si te quitaran esas gafas y puedes ver mucho más. Se amplifica la percepción, ¿no? Se expande. Entonces,
cambia mucho, porque si ves muchas cosas, cambia la percepción que tienes y por tanto cambia la experiencia. Entonces tú imagínate que eso, voy a meterme en un jardinaco, ¿vale? Pero si me pasara a mí, por ejemplo, me daría igual. Honestamente, creo que sí sentiría un poco de vergüenza en algún momento de decir, coño, pues me están viendo cosas que son mías íntimas, pero creo que sería como la gasolina para demostrar que me da igual. O sea, es como, mira, todo el mundo folla, todo el mundo tiene desnudez, es decir, tenemos un cuerpo que viene de fábrica sin ropa y disfrutar el goce de una mujer o el goce de un hombre en el acto sexual me parece de celebración en vez de sentir vergüenza por ello, ¿no? Entonces, cambiar la filosofía al respecto, pues eso, creo que aumenta el rango de realidad que ves, ¿no? Pues esto que demostró este científico coincide con las afirmaciones de muchos místicos y gente espiritual a lo largo de la historia, realmente. Lo de la vibración y con la física cuántica, ojo, que esto todo va de ciencia, ¿eh? No, es que es muy fuerte esto, realmente. O sea, que esto puede sonar de verdad magufo, puede resultar esotérico para el que está acostumbrado a escucharme en el podcast y demás, pero creo que hay ciencia detrás de esto realmente, ¿vale? Y que hay una acción-reacción en cómo vemos el mundo según las emociones que sentimos. Y bueno, no tengo mucho más que decir, salvo que esta forma de contarlo no es mía, ¿vale? No quiero atribuirme cosas que no son mías. Estoy suscrita a un producto de pago de emails que llegan de Álvaro Sánchez, y uno de estos emails es justo, habla de esto en este orden. Está tratando el tema de Dios como no Dios como a nivel espiritual o místico, sino más respecto a la verdad y cómo percibimos y a esas emociones que podemos sentir y cómo vemos la vida y cómo cambia la realidad en función de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante porque cuando estás en paz contigo mismo, cuando estás satisfecho, la vibración es alta, es más alta que esas emociones. Y esas emociones cada vez tienen menos poder en ti y tú cada vez ves más realidad. No significa que seas inmune a ellas, significa que las vives desde otra perspectiva y las gestionas con otro tipo de herramientas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo psicodélico? Pues que también pasa que en un estado elevado de conciencia, digamos que ves más todavía que cuando tú por ti mismo abres esa percepción ya de por sí a esas emociones, a entender que bajo ciertos estímulos, ¿no? de cosas que nos pasan y cómo los gestionamos, sentimos ciertas emociones. Entonces, cuando estás en un estado expandido de conciencia y es un proceso, digamos, razonable, que no es una experiencia difícil ni que te traiga unas dificultades inmensas, sueles ampliar, digamos que abres el objetivo y ves mucho más de lo que veías antes. Y para que eso se conserve, como siempre digo, integración, trabajo interno. Y esto creo que es fundamental, trabajar también en esa vibración y entender que cuando estamos estresados, cuando estamos avergonzados, cuando sentimos culpa, cuando estamos enfadados, cuando estamos irascibles, todo esto nos baja la frecuencia y es como si se fuera cerrando el objetivo de la cámara y cada vez tienes menos capacidad de ver el mundo. Y cuando no tienes mucho que ver y ves muy poquito, tu mundo no te permite tener para comparar, para quitarle hierro a las cosas, para, no sé, procesar de otra forma. Entonces, es clave también trabajar esto fuera del ámbito de lo psicodélico y esto es fundamental. Si lo podemos trabajar, mejor que mejor, porque es una pena que pasen estas cosas, que se siga, digamos, cuestionando o avergonzando a las personas por el simple hecho de ser personas. Y sigamos teniendo problemas con expresiones normales de nuestra naturaleza. De verdad, me parece terrible, terrible de verdad. Cómo podemos juzgar a los demás, cómo podemos ser capaces de avergonzar a alguien con tanta hazaña.
y con tanta, no sé, como no maldad, porque yo no creo que haya una maldad ahí, per se. Probablemente de su expareja sí, porque si ese vídeo se movió, por algo pasó, ¿no? No fue espontáneo ni fue, no creo que haya sido un accidente. Y seguimos usando esas herramientas para avergonzar a otros y hacer pequeños a otros como si nosotros tuviéramos algún tipo de poder. No somos nadie, realmente. No somos nadie. Estamos todos, yo insisto mucho en este concepto y cada vez, y de verdad que esta frase me ayuda muchísimo a lidiar con la gente y con la gente que me rodea y con el mundo en general. Y es que nadie sabe cómo vivir. Nadie. Y el que sepa o el que dice que sabe, no, realmente no lo sabe. También está intentando salir de estas como pueda, realmente. Y salir de esto se sale por la puerta grande, se sale muriéndose. Entonces, realmente nadie sabe, porque nadie te lo puede decir. Entonces, todos estamos improvisando, todos estamos intentando hacerlo de la mejor manera que sabemos, con las herramientas que nos han tocado, con la suerte que nos ha tocado, con el entorno que nos ha tocado. Entonces, creo que es importante empezar a mirar dentro de cada uno y empezar a revisar este tipo de frecuencias que tenemos en cómo vibramos y cuáles son las emociones que dominan, digamos, nuestro día a día para cambiar esas emociones. No son los demás, corazón, no son los demás, eres tú. Soy yo. Somos cada uno como individuos los que estamos, digamos, potenciando esto cada día, ¿no? De que pasen estas cosas, porque incluso yo misma, ¿no? Que a pesar de que yo intento, sino no lo hago, porque no es intentar, es hacerlo o no hacerlo. No hago estas cosas, no avergüenzo a nadie o no señalo a nadie. Quizá ahora, en el pasado lo he podido hacer, porque ya te digo que todos vamos evolucionando, son diferentes estados de conciencia, vamos creciendo, vamos madurando y donde tú hacías una cosa antes, pues probablemente tu versión actual no lo haga. Entonces, lo he hecho quizá en el pasado sin darme cuenta o sin esa intención y no sé el daño que he podido hacer a alguien. También es verdad que he hecho mucho bien, es decir, se puede hacer lo contrario, también puedes hablar cosas maravillosas de los demás y eso ayudarles a que suban su frecuencia y a sentirse felices, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que convertir en personas que intentan siempre pues agradar a los demás, pero sí creo que es importante esa higiene emocional, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo ahora y cómo puedo cambiarlo para vibrar más alto? Y entonces veré más mundo. Cuanto mejor estoy, más mundo veo, más percibo más la realidad, tengo más amplitud de miras y eso me permite captar información que antes no tenía porque estoy bien. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, nuestra realidad, cómo la podemos cambiar cambiando nuestras emociones. Insisto que esto, aunque te parezca muy subjetivo y quizá rozando lo esotérico, créeme que hay mucha ciencia detrás y hay muchos estudios detrás que avalan esta teoría de la frecuencia en la que vibramos y de cómo afecta a cómo vemos el mundo, ¿no? Y cómo vemos nuestra realidad y cómo nuestra realidad está totalmente influida por ello. Entonces, pues eso, puntualmente usar psicodélicos para abrir ese objetivo, ¿no? De la cámara y ver más, me parece mágico. Y la verdad que es tristísimo, ¿no? Que haya gente que tenga que pasarlo así de mal o que tenga que parar su vida, ¿no? Y parar, no, de hecho, acabar con su vida para no seguir sufriendo y pensar que no va a causarle sufrimiento a los demás. Terrible historia y creo que es interesante que te plantees estas cosas, que pienses y que agradecida a Álvaro Sánchez por este email que ahora está en esa fase. Yo llevo años ya hablando de este tipo de cosas, pero está muy guay, la verdad. Leer cosas que se aproximan a tus creencias, ¿no? Y aunque yo no hablo mucho de este tipo de cosas más, digamos, más espirituales, esotéricas o yo qué sé, llámalo que, aunque insisto que esto es ciencia,
no significa que yo no tenga mis creencias o mi sistema de creencias espirituales, ¿no? Entonces, hablo poco de ellas porque no creo que atañan a nadie en este ámbito. Creo que cada uno tiene que tener la suya y no hay ninguna que sea verdadera, auténtica. Ya lo hemos visto a lo largo de la historia y sigue pasando hoy día. Qué manía de imponernos como una única verdad. Insisto, tiene mucho que ver con el asunto de este episodio. La realidad es la que queremos ver. Entonces, la que digamos, el prisma que usamos depende de cómo nos sintamos. Entonces, la clave aquí está en que no hay una verdad única, no hay una realidad única, solo esa realidad empírica demostrada por la ciencia que es lo único que digamos que es consistente. El resto de cosas están en otro plano, totalmente subjetivo de cada uno. Entonces, no hay una única verdad, no hay una única fe, no hay una única espiritualidad, no hay un único nada. Hay tantos puntos de vista como personas somos. Entonces, creo que te queda ahí, vibra alto, vibra emociones de paz, tranquilidad, no sé, alegría, amor, aceptación, agradecimiento. Y trabajarlas, ¿no? Es clave, ¿no? Entonces, el resto de emociones nos llevan a vibrar cada vez más bajo y más bajo y más bajo. Entonces, bueno. Cuéntame qué opinas. Ya sabes que me puedes encontrar en el grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas, esta comunidad de personas inquietas y curiosas por la psicodelia, que te estamos esperando, que de verdad, que te puedes venir. Y ahí me puedes hablar a mí y a todos los miembros de la comunidad y nada. Y también me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, en Mujeres Psicodélicas, en Twitter, en msicodélicas y en mi correo hola@mujerespsicodélicas.com. Me puedes contar lo que quieras, me puedes opinar sobre este tema, de cualquier otro tema, me cuentas tus cosas. Yo encantada de leerte y contestarte y tener una conversación maja. Claro que sí. A mí me encantaría que este podcast fuera bidireccional, pero bueno, aquí me tenéis aquí hablando de mis mierdas, varias y mis opiniones y mi forma de ver el mundo. Y postar, ya te digo que para ti te parecerá una aberración o estar de acuerdo conmigo, pero bueno, eso es lo importante, que es que de qué pensar y que de crecer y que podamos crecer juntos y ya te digo que yo intento informarme siempre de diferentes puntos de vista porque doy por hecho de que el mío no es el único ni el verdadero, simplemente es el mío y es tan válido como cualquier otro. Así que pues nada más, que recuerda que escuchar el disclaimer legal que hay siempre al final de cada episodio, que seguimos hablando de cosas delicadas, sustancias ilegales, mayormente en prácticamente la buena parte del mundo. Entonces, me gusta mucho ser libre, gracias. Agradezco mucho mi libertad. Todos los días lo agradezco, que estar libre y poder tener decisión sobre mi vida. Así que, por favor, escúchalo y comparte, que compartir es vivir. Si piensas que esto le puede ayudar a alguien, gracias a Álvaro por prestarme este contenido y espero que indagues y busques y dejaré el enlace a su newsletter por si te quieres suscribir. Insisto que no me patrocina nadie, así que todo esto es totalmente altruista y porque creo en ello y porque me gusta, hablo de ello y ya está. Poco más, que te escucho por la red que decidas o por el medio que decidas. Encantada de leerte y te invito a que escuches el siguiente episodio, el que te guste. Y te recomiendo también que mires atrás y sigas escuchando los episodios primeros y los siguientes y los de en medio y los de atrás. Escúchalos todos, si es que son muy cortitos. Hay que aprovechar. Y nos escuchamos a la siguiente. Muchas gracias, estoy muy feliz, que la vida es muy corta. Y vibra alto, amigo. Chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast
a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.